Mi gente, buenos días, Dios les bendiga. Se les ama, se les aprecia. Su amigo Henry Valdés de la Iglesia Jinetes por Jesús y del Ministerio Jinetes por Jesús Motociclistas, deseando que se encuentren bien. Hoy los invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 20. Mientras se lo busca, vamos a orar al Padre. Amado Señor, Dios de la gloria, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Jesús, por el Espíritu Santo. Y te damos gracias por tu amor, Padre amado. Te pedimos que hoy tu palabra llegue a cada corazón y nos guíe a ser mejores, Dios, delante de ti, Señor, conforme a tu preciosa voluntad y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como estaba diciendo, vaya al libro de Génesis 20. Vamos a ver una historia sobre Abraham. Pero antes de eso quiero leerles en la versión PDT el Proverbio 16, versículo 9. Dice, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Tremendo, ¿sí o no? Usted puede hacer los planes que quiera, que si no está dentro de la voluntad de Dios, pues se los van a desbaratar. Pero si usted se sujeta a la voluntad de Dios, esos planes van a ser de grande bendición, no solamente para usted, sino para los que lo rodean. En estos días hablaba con alguien que estuvo en la cuestión de la avalancha de Rosas, y la gente ya sabía que esa montaña se estaba moviendo, y la gente se acomoda a vivir donde está. El familiar de esta persona que me contaba la historia remodeló 2 casas en el mismo sector, pegado a la carretera. Trabajó fervientemente en dejar esas casas hermosas, y la montaña se vino y se llevó todo, y por ende se llevó las casas. Y este hombre pues no le pudieron pagar el sueldo del trabajo de las 2 casas. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esta historia con la enseñanza de hoy? Estas personas sabían que esa montaña estaba en movimiento. Eso es como cuando la gente en Armero se les avisó que el volcán tarde o temprano iba a estallar o iba a hacer erupción, pero la gente no trató al volcán como una montaña normal, o la trató como una montaña normal, pero el día que el volcán despertó, pues hizo el estrago que hizo. Más de 30,000 personas murieron. En esta gloria a Dios de Rosas nadie murió, porque la gente sabía que en el momento que llegara a haber lluvias, tormentas y todo ese tipo de cosas, las alarmas hicieron que la gente saliera hacia los sitios de seguridad. Entonces, ¿por qué estas personas remodelaron sus casas? Pues queda uno pensando de que dijeron, no tenemos nada que perder. Y ver cómo estas personas planearon remodelar sus casas y todo se cayó. Entonces, así nos pasa a nosotros, y por eso decía el Proverbio 16:9, uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Entonces, entremos ahora sí en el Génesis 20, donde la enseñanza se llama Reviviendo la historia, volviendo a un pecado antiguo. Aquí podemos ver el recorrido de Abraham, que vuelve a cometer un error después de 30 años, y es la mentira. Él hace 30 años decidió con Sara, cuando salen de Ur de los Caldeos, le dice, hazme este favor, el día que vayamos, y como tú eres tan bonita, por miedo a esas personas, yo no quiero que tú digas que tú eres mi hermana y soy tu hermano, y con eso no me matarán. Porque en la antigüedad la gente cogía a alguien y mataba al esposo y se quedaba con la esposa. Entonces Abraham ya había planeado con Sara eso, hacía 30 años. Si esto pasa, tú dices que eres mi hermana. Y eso nos lleva a nosotros a poder entender que a veces la bendición no la experimentamos, es porque volvemos a un pecado anterior. Y en ese capítulo 20 nos lleva a eso, a que podamos entender cómo nosotros podemos cambiar, guiados por el Espíritu Santo, a ser guiados por Él hacia la tierra de la rectitud, de hacer la voluntad de Dios.
Entonces leamos el versículo 1 y el versículo 2, dice: y Abraham partió de allí hacia la tierra del Neguev y se estableció entre Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Y Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Piense lo bonita que era Sara con 90 años de edad. Para que un hombre, un rey teniendo todo lo que tenía, la deseara. ¿Cómo sería bonita esa mujer? Aquí Abraham empieza a recorrer de Cades a Barnea con camino a Egipto, un camino que ya había recorrido cuando salió de Ur de los Caldeos. No nos dice por qué tuvo que volver en ese camino, aunque él venía de la destrucción de Sodoma y Gomorra y decidió avanzar o alejarse de esa ciudad de pecado que fue destruida por el Señor por causa del pecado. Entonces no nos dice a qué se fue hacia Egipto, pero llega a ese mismo punto y en la antigüedad, 30 años atrás, se ha enfrentado ante el rey de Egipto. Y al rey de Egipto también le dijo: ella es mi hermana, no es mi esposa. O sea, lo que había planeado cuando salió Ur de los Caldeos, que Dios lo llamó para que fuera íntegro y recto, y planea con su mujer una mentira, la dice hace 30 años, y vuelve en este momento ya con 90. Imagínense lo bonita que era Sara de 60 años. Y se dice que es más bonita a los 90. Y repite la misma mentira: ella es mi hermana. Pero miren lo tremendo como Dios actúa aún en nuestro error y en nuestro pecado. ¿Para qué? Para llevarse la gloria a Él y para bendecirnos Él. Entonces mire que el rey toma a Sara para su harén. Dice: yo quiero esa mujer para mí, va a ser una de mis esposas. Y la lleva. Mire lo que dice el versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él: mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no le devolvieres, sabes que tú de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Aquí podemos ver cómo Dios se le aparece en un sueño al rey Abimelech y le dice que no toque a Sara porque es una mujer casada, y que si la toca caería castigo ¿sobre qué? Sobre su nación, sobre él y su familia. Pero mire que el rey Abimelech, a pesar o independiente de ser filisteo, un rey pagano, demostró respeto y reconocimiento a Dios de Abraham y dijo: Señor. Lo llamó Señor. Era un simple sueño. Y él apeló a la justicia divina: yo soy inocente, me mataría siendo yo inocente. Ella me dijo: él es mi esposo. Él me dijo: ella es mi esposa. Pero lo tremendo de esto es que Abimelech se justifica de que es inocente, pero ante Dios no hay inocentes, todos somos culpables. Si este hombre toma a Sara, aunque no la toca, él tenía un harén, por tanto era un ¿qué? Polígamo. Era un hombre que tenía varias mujeres y vivía en pecado. Y se justifica ante Dios y le dice: yo no la he tocado. Yo no la he tocado. Yo no he pecado contra ti. Y él dice, y el Señor le dice: pues no fuiste tú, yo coloqué en tu corazón no tocarla. Por eso siempre el Espíritu Santo va a estar a nosotros al tanto de reargüirnos de pecado, de juicio, de justicia. Antes de que la embarremos, siempre
el Espíritu Santo nos va a decir que no pequemos. Pero ahí donde está nosotros si somos obedientes o no obedientes a la voz del Espíritu Santo. El enemigo siempre nos va a llevar a deleitarnos en el pecado. Pero el Espíritu Santo siempre nos va a llevar ¿a qué? A apartarnos de eso. Y aquí vemos cómo Abimelech obedece a lo que Dios le dice. Miren lo tremendo que dice en el versículo 9. Y es cómo este hombre actúa. Porque él le dice, él se justifica en la integridad de su corazón, pero Dios le dice que no. En el versículo 6 le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho. Dice, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. Cuando vaya cerrando la historia en el día de hoy, podremos entender, o podrás entender por qué el Señor no permitió que Abimelech tocara o tuviera relaciones íntimas con Sara. Versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste eso? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Quiero que repita conmigo, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Versículo 12. Y a la verdad también ella es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. En todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Aquí vemos que Abraham está reconociendo su pecado ante el rey Abimelech, diciéndole, tuvimos miedo y por eso planeamos esto hace más de 30 años. Pero piense usted en su sitio de trabajo, donde usted vive, que es un sitio donde no temen a Dios. ¿Usted cómo actúa? ¿Como creyente o como no creyente? Aquí Abraham actuó como no creyente. Aunque era un hombre que estaba siendo edificado en la fe, era un hombre que hasta ahorita estaba conociendo al Señor. Pero en su corazón, por no tener confianza plena en que Dios iba a hacer algo con él, miente. ¿Cómo es que si este hombre Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición? Y sale de Ur de los caldeos obedeciendo a un Dios que él no conocía. Así como Abimelech escuchó la voz de Dios, Abraham escuchó la voz de Dios, era un hombre pagano, y sale en un regado. Y aquí dice, ella es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. O sea, ¿qué? Medio hermanos. Hasta ese momento, él no había dicho, ¿qué? Mentiras. Pero acomodó la verdad para su beneficio propio. Y por eso es que muchas veces nosotros acomodamos las mentiras para quedar bien con la gente. Y decimos verdades a medias, o mentiras a medias. Y eso fue lo que hizo él aquí. Dice, y cuando Dios me hizo de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás. En todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos que tener en cuenta que nosotros como creyentes, como cristianos, ¿cómo estamos actuando? El viernes tuve la oportunidad de hablar con alguien y alguien me dijo, es que yo siempre que lo veo a usted me saca el cuerpo. Y nosotros somos cristianos, ¿y qué tal? Mi hermano, usted me buscó 4 veces y 4 veces estaba yo hablando con personas diferentes. Yo no puedo disfrutar del evento porque estaba encargado ¿de qué? De la obra de mi Padre, como dice Jesús. Y con una de las personas que estaba hablando, él me decía, nos volvimos a reencontrar con él después de tiempo, porque tuve la oportunidad una vez de dispararme en carretera. Y yo le decía, ¿cómo vas con el Señor? Dijo, Henry, es que es mejor ser frío que ser tibio. Y me puse a hablar con él porque actuaba de esa manera. Y la gente prefiere decir, yo prefiero ser frío que no tibio. Porque es que los tibios el Señor los bota de su boca.
los vomita. Y yo le decía, hermano, es tan tremendo los argumentos que tú me das, que estás más lejos de Dios que quién sabe qué. Pudiste haber asistido a una iglesia durante tantos años, pero hoy estás lejos. Donde dices las cosas de Dios es para tomarlas en serio y prefiero actuar de lejos. O sea, no está con el Señor. Porque la persona se justifica en sus propios argumentos. Y eso fue lo que hizo Abraham acá. Y esta persona me decía a mí, hermano, es que siempre que nos vemos en un evento, usted no habla conmigo. Dije, pero siempre me encuentras ocupado. Entonces, yo tengo que tener claro de a quién voy a llevar el mensaje y no me puedo distraer. Podemos ir a infinidad de eventos, podemos ir a infinidad de cosas y en nuestro propio trabajo, pero tenemos que estar haciendo la obra del Señor. Y cuando usted ve aquí que Abraham confiesa su pecado ante un hombre y lo reconoce, nos lleva a nosotros a cómo estamos actuando nosotros, de que Dios permite que Abraham pase por eso. Claro, yo no lo estoy invitando a usted que peque, porque fuimos llamados a vivir en santidad. Pero aquí el Señor permite que eso pase para que Abraham pudiera recibir ¿qué? La bendición. ¿Y quién es la bendición? Isaac. Porque si él, rey Abimelech, se hubiera acostado con Sara, sería Isaac, hijo de Abimelech, no de Abraham. O sea, como el mismo Abraham y como la Sara casi se tiran la bendición que Dios tenía preparada por ellos. Y por eso al principio que leíamos Proverbios dice, usted puede hacer todos los planes, pero Dios es el que conoce los resultados. Por eso mi hermano, mi hermana, hoy yo le invito a que usted realmente tenga el temor de Dios en su vida para que actúe de la manera correcta. Miren lo que dice el versículo 11. Abraham respondió, se lo repito, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán a causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí se vio, como le decía en un principio, la falta de confianza de los recursos que Dios tiene para Abraham. Y por eso ellos se ponen de acuerdo y toman la decisión de cometer el mismo error de hace 30 años. Retrocedieron. Y por eso hay cuantos nosotros, y me incluyo ahí, cometemos errores en los cuales retrocedemos espiritualmente. Porque no confiamos en Dios. Y eso fue lo que le faltó a Abraham y a Sara en ese momento. Y optaron a actuar como los paganos, seamos como ellos. En el libro de Oseas dice que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Hermanos, estamos rodeados en un mundo pagano, donde todo el mundo actúa bajo la ley del pecado, pero Dios nos rescató de lo vil y menospreciado, aceptarnos en la mesa. Pero en el momento de dificultad nos ponemos a la par del mundo, por miedo y temor a ellos. Y por eso Abraham actuó de esa manera. Y aunque él vio que el rey Abimelech distinguía entre lo bueno y lo malo, él actuó lo contrario. Dejó de ser cristiano en ese momento. ¿Por agradar a quién? Al mundo, y por tener temor dio un mal testimonio. Ahí se demostró que Abraham no tiene una buena relación con Dios, pero la demostró fue ante el rey. Y nos da ese ejemplo a nosotros para que nosotros tengamos la posibilidad de no actuar como él. Por eso la Biblia nos lleva y nos deja tantas enseñanzas de hombres que fracasaron, pero también de hombres que triunfaron. Miren lo que dice el versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo en todos los lugares a donde lleguemos. Y diga, mi hermano es. Pero miren lo bonito, que cómo el rey actúa de lo que Dios le habló en el sueño. Hermano, Dios todo lo tiene organizado. Pero yo le invito, no peque. Y si peca, confiese su pecado y alcanzará misericordia. Dice, mire la reacción de obediencia del rey Abimelech. Porque Dios le había dicho en el versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. ¿Por qué es qué? Hasta ahí Abraham era un hombre común y corriente. Pero le dice, porque es profeta. Ya Dios le dio autoridad a Abraham en ese momento. Antes era un hombre común y corriente. Dice, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú
y todos los tuyos. O sea, Dios ya le delegó una función a Abraham. Y el rey es obediente. Mira lo que hace en el versículo 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti. Habita donde te parezca, donde bien te parezca. O sea, Abimelech no lo quería ver ahí. Él sabía que la mentira de Abraham había traído problemas a su reino. Y mire lo que dice el versículo 15. Perdón, el 16. Y a Sara dijo: he aquí dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como un velo para tus ojos de todos los que están contigo. Y para todos, y así fue indicada. Así fue que libre Sara de ser tocada por cualquier hombre en ese reino. Mire lo que dice el versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Vea lo tremendo aquí. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Versículo 18. Porque Jehová, póngale claro, cuidado a esta parte, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Vea que Dios ha colocado un decreto de que ninguna mujer en ese momento de la tierra de Abimelech podía tener hijos. ¿Por causa de quién? De Sara, mujer de Abraham. Vea cómo Dios tenía organizado. Dijo: aquí Abimelech no va a tener hijos, y ni sus siervos, nadie va a tener hijos. O sea, una esterilidad completa. Aunque era un hombre pagano, y si lo podemos ver muchas veces en nuestra historia hoy en día, muchas mujeres dicen: yo no quiero tener hijos. Y después de que han pasado por infinidad de cosas, y de abortos y todo tipo de cosas, cuando ya la anhelan ya no pueden. Su matriz ha sido esterilizada. ¿Por causa de qué? De su pecado. Y dice que entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech. Aquí no dice que fue la oración de Abraham. Aquí solamente Abraham fue un sacerdote y también fue profeta. Porque acuérdense en el versículo 7: este hombre es profeta y orará por ti. Y aquí ya es profeta y lo hace sacerdote. Cuando él ora, ¿por qué? Por Abimelech. Y Dios sana a Abimelech y sana a todas las mujeres del reino de Abimelech, y pueden tener hijos. Por eso les decía en un principio, si el rey Abimelech se hubiera acostado con Sara, hubiera tenido un hijo de Sara. Entonces Dios tenía todo preparado para llevar la bendición ¿a quién? Hacia Abraham y a Sara, para tener a Isaac. Entonces nosotros, ¿cómo estamos actuando? Si él reconoce que hacía 30 años había planeado decir mentiras, y hacía 30 años había dicho su primera mentira, y aquí Dios es tan fiel que cuando usted lo vea más adelante, en este punto de ubicación geográfica, en Cádiz y Sur, siempre el pueblo de Israel negó al Señor. Ahí cuando iban saliendo de Egipto, negaron al Señor, y ahí murieron cualquier cantidad de gente. ¿Por causa de qué? De pecado. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, la embarramos porque pecamos nuevamente? Entonces, aquí Sara queda vindicada, queda libre de juicio. Abraham queda libre de juicio porque el rey, bajo autoridad en ese país, recibe autoridad de Abraham, y por eso aún le da dinero. Acuérdense que en el Salmo 107 dice: y lo sacó con plata y con oro, y lo libró de toda enfermedad. Dios siempre lo va a hacer. El pueblo de Egipto le dio todo el dinero para que el pueblo de Israel se fuera. Todo el dinero. Pero váyanse de aquí. Ustedes están, o sea, ellos pensaban que cuánto estaban bajo maldición, pero estaban bajo bendición de Dios. Entonces, váyanse del dinero y váyanse de aquí. Y por eso cuando le dice el rey Abimelech: váyase donde quiera, aquí está la tierra, pero váyase donde quiera. Yo no lo quiero ver aquí. Aléjese de mí y tome este dinero y váyase.
Por eso la Biblia dice que los negocios y las ganancias de los impíos son para nosotros. Dios siempre va a utilizar a alguien para bendecirlo a usted. Pero aquí le proveyó riquezas a Abraham cuando él confesó su pecado y cuando se dejó utilizar para bendecir a Abimelech. Piense usted, como le decía a este hombre el viernes, perdón. Decía, Enrique, es que yo prefiero guardar silencio y no predicar de Cristo porque yo no vivo como Él manda. Entonces, por eso estás frío, estás lejos de Dios. Entonces yo le hacía una pregunta a él: si en este momento te murieres, ¿dónde estarías? Si tu hija se muriera en este momento, ¿dónde estarías? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Realmente cree que eres salvo? Llevas tanto tiempo y que fuiste a una iglesia y lleva tanto tiempo que no va a una iglesia y ni ora ni lee. No hay salvación. Porque la fe por salvación y la justificación lo lleva a uno a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y decía, si usted lo leyó el mensaje que yo le envié esta mañana, lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado para buenas obras. O sea, cuando usted conoce a Cristo, Él lo prepara a usted para buenas obras. Y aquí en el versículo 17 dice que Dios hizo profeta y lo hizo sacerdote para Él, para Dios. Usted fue llamado a ser profeta y sacerdote. Usted profetiza cuando usted predica la palabra, cuando usted enseña la palabra, le está enseñando a la persona, usted puede cambiar a través de lo que dice la escritura. Y cuando usted ora por la persona, el Señor le da libertad. Mi oración esta mañana era: Señor, ¿cuántas personas vinieron hace 8 días? Porque iban a poner venta de motos y hoy no vinieron. Señor, obra en sus corazones. No solamente que se les quede en un momento de esta cuestión de motos, sino que estas personas te conozcan, Señor. Se demuestran aún que estamos fallando nosotros como motociclistas, o si realmente estás trabajando tú a la manera que quieres en ellos. Pero en el caso mío personal, como jinete, como Henry Valdés, estoy trabajando en llevar la palabra, en predicar la palabra. Y usted tiene que enfocarse en que usted, donde usted vaya, Dios tiene que estar con usted. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Usted realmente es un obrero aprobado para el Señor. Si no lo es, hermano, hágalo de Abraham. Arrepiéntase. Señor, tú me sacaste de Ur de los Caldeos, tú me sacaste del pecado. Ayúdame a ser instrumento en tus manos. Y por eso aquí en este capítulo 20 nos muestra cómo es el poder de Dios y cómo un hombre que no era creyente cree en Dios. Y dice que todo ese pueblo tuvo temor. Y para nosotros, como cristianos, el pecado es el que nos aparta del Señor y no nos deja hacer la voluntad de Dios. Dice ese hombre: hermano, es que yo no predico porque no lo vivo. Y pues empieza a vivirlo, empieza a estudiarlo, y le hace esto, y déjese ayudar. Lo reconoce ante mí, así como Abraham reconoció el pecado ante Abimelech y fue vindicado, fue perdonado. Pero ¿cuánto Abraham no nos dice en la Biblia? Él tuvo que haberle orado a Dios por haber dicho mentiras y haber puesto en riesgo la bendición. Y por eso es que, mis hermanos, nosotros, como lo dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy estamos expuestos a la gravedad del pecado. Y si usted puede ver en el capítulo 19 cómo la familia o la mujer de Lot muere, y 2 decisiones diferentes que tomaron las mujeres. 2 decisiones que tomaron diferente cada hombre. ¿Y por qué la bendición fue para Abraham y no para Lot? Juntos fueron enriquecidos económicamente, pero Abraham fue enriquecido espiritualmente. Y por eso se le llama el padre de la fe. Y por esa misma fe de Abraham está usted aquí y estoy yo a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Porque Él creyó en esperanza contra esperanza y fue justificado
porque él sabía que iba a venir el Salvador. Y si usted y yo sabemos que Jesús ya vino y murió en la cruz, esta gente tenía la fe que alguien iba a venir. Y no tienen la Biblia para leerla, pero usted y yo tenemos la Biblia para leerla. Y ya vimos a través de la Escritura que Jesucristo vino, murió, resucitó. Y lo hemos leído, pero no lo vivimos y estamos actuando peor que Abraham cuando estamos negando. Miren lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, también eso segará. Entonces, mi hermano, Dios no puede ser burlado. Yo no puedo estar encima de todos ustedes. Usted fue llamado, así como Dios permitió que Abraham, para orar por un reino y sanar a unas mujeres que eran estériles, moverse en la fe. Es así con la fe que tenía Abraham para ser padre, orar por todas estas mujeres de ese reino que nos dicen cuántas cantidades de personas eran, para que pudieran llegar a tener hijos. ¿Cuántas personas están afuera muertas en sus delitos y pecados? Y nosotros somos llamados a orar por ellos. Porque así como alguien oró por usted y por la misericordia de Dios, usted está aquí. ¿Cuántos de sus familiares, cuántos de sus amigos están perdidos? ¿Cuántos? Y es donde Dios nos invita a eso. ¿Qué vamos a sembrar en esas personas? ¿Conocemos la necesidad de ellos? Pues no nos sacamos al chisme, no nos sacamos a la murmuración y a la contienda que ellos tienen, sino oremos por ellos para que ellos en su momento Dios disponga el corazón y Dios sea el que los sane. Porque ahí lo decía, y Abraham oró y Dios sanó a Abimelech y a toda su casa. Dice, entonces Abraham oró a Dios, Dios, mira, aquí está Abimelech. Dice, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de la mujer, de Sara, la mujer de Abraham. Aún, por causa de nosotros, la gente dice que clase de cristianitos son los jinetes. Qué belleza. O no solamente nosotros, de cualquier cristiano. Es que cristiano si mire cómo actúan. Entonces estamos esterilizando, estamos trancando la bendición para esas personas. Y por eso es que Dios nos demanda a nosotros que cambiemos. Volvámonos fieles al Señor, para que sea el Señor el que nos guíe a toda verdad. Oremos.